Hola, hola, hola. Continuamos con la Diels-Alder y en este segundo vídeo vamos a ver qué son dienos ricos y dienófilos pobres. Y vamos a ver cómo la riqueza y pobreza de estos reactivos permite que la reacción de Diels-Alder vaya mejor. Bien, lo primero, vamos a ver lo que es un dieno rico. Dieno rico. Bueno, eh, consideramos el butadieno, que es el dieno que participa en Diels-Alder, y le vamos a poner unos sustituyentes, por ejemplo, unos metilos. Pueden ir en diferentes posiciones de la molécula, en los extremos de la misma, hacia el exterior. Podemos también tener metilos colocados en estas posiciones, aquí. ¿Qué hacen estos metilos? Dan carga hacia los dobles enlaces por efecto inductivo. El doble enlace, los carbonos del doble enlace, son más electronegativos que el carbono sp3 y se produce una cesión de carga por parte de los metilos hacia el doble enlace. Y esa cesión de carga hace que el dieno sea rico, es decir, tenga una elevada densidad electrónica. Y eso va a ser bueno para que la reacción de Diels-Alder transcurra a temperatura más baja. No importa dónde se encuentren, estos metilos ceden carga y hacen que el dieno sea más rico y por tanto más reactivo en la Diels-Alder. Sin embargo, existen grupos que aún incrementan más la riqueza de un dieno. Por ejemplo, grupos como el metóxido. ¿Qué tiene el metóxido de especial? Pues tiene unos pares solitarios que es capaz de ceder y por tanto ya no da carga solo por efecto inductivo, por un efecto que podríamos llamar masí, efecto inductivo. Ahora hay efecto resonante o mesómero, es decir, estamos dando carga hacia el doble enlace por efecto mesómero. Y pasamos a el dieno un par de electrones que lo hacen muy rico. Si por ejemplo en vez de un metóxido pues tenemos más, pues va a ser más rico todavía. Estos grupos que tienen pares solitarios aportan mucha más carga al dieno que los metilos, porque los metilos solo dan por efecto inductivo y ese efecto es débil, el efecto resonante es más enérgico. Cuantos más grupos tengamos, pues mejor. Por ejemplo, un grupo éster, el grupo éster unido por el oxígeno, da carga y hace que el dieno sea rico. Por ejemplo, una amida, las amidas, NHC doble enlace OCH3, tienen aquí pares solitarios y también son capaces de dar carga y por tanto estamos ante dienos ricos. Ahora vamos a ver qué es un dienófilo pobre. Dienófilo pobre. El dienófilo es un alqueno o alquino. ¿Y qué grupos lo hacen pobre? Bueno, pues a un alqueno le roban carga grupos que poseen enlaces dobles. Por ejemplo, un grupo aldehído, un grupo carbonilo. ¿Cómo roba carga? Ah, sí, roba carga hacia el oxígeno. Al robar los electrones hacia el oxígeno deja carga positiva en los carbonos del doble enlace y por tanto el alqueno se hace pobre. Aquí vemos cómo ese movimiento de electrones nos va a dejar una carga positiva en el CH2. Esto hace que nuestro dienófilo sea pobre. Y por tanto es una buena combinación junto con el dieno de arriba para que la reacción transcurra de modo más favorable. Por ejemplo, un dienófilo muy pobre, pues es el que tiene varios grupos ciano. Bueno, vamos a poner aquí el dienófilo más pobre que se me ocurre, con 4 grupos ciano. Los grupos cianos son muy electronegativos, pero sobre todo roban así carga hacia los nitrógenos, metiendo carga positiva en estos carbonos y por tanto haciendo del dienófilo pobre, un grupo pobre. Bien, una pareja muy buena para que la Diels-Alder transcurra de manera más rápida y a menor temperatura es que el dieno sea rico, es decir, que tenga, por ejemplo, no sé, que tenga, por ejemplo, metilos que dan carga por efecto inductivo y que el dienófilo tenga grupos que roben carga, como por ejemplo
un grupo aldehído, el grupo CHO. Esta pareja dieno-dienófilo reacciona pues a una temperatura moderada de a lo mejor 100 grados. No precisa temperaturas elevadas para que tenga lugar la reacción, porque estamos ante un dieno rico y un dienófilo pobre. Este enlace ataca ahí, este doble. El doble del dienófilo responde atacando al carbono de arriba del dieno. Se cede el par de electrones hacia esa posición y ya tenemos nuestro ciclohexeno. Enlace formado, doble y los simples. Y los sustituyentes que quedan pues en estas posiciones. Aquí quedan los metilos y aquí el grupo aldehído. Enseguida ya vamos a pasar a ver la estereoquímica y ya dibujaremos estos grupos en el espacio como corresponde. Bien, la reacción va bien porque el dieno rico, el dienófilo es pobre. Vamos a intentar ver en un momento el por qué ocurre esto. Vamos a pintar otra reacción. Cuando hacemos una reacción entre un dieno que es rico en densidad de carga, en densidad electrónica, por ejemplo aquí tiene este metóxido que da carga por efecto resonante, por lo tanto va a tratarse de un dieno muy rico. La especie rica actúa a través de un orbital molecular que llamamos el HOMO. El HOMO es el último orbital molecular ocupado de la molécula. Y cuando tenemos un dienófilo que es pobre, por ejemplo, este alqueno con un grupo aldehído, en este caso tenemos dienófilo pobre y va a actuar a través del orbital molecular LUMO. Actúa a través del LUMO. El HOMO lleno cede electrones al vacío, al LUMO, y así las dos moléculas se enlazan. Bien, en un diagrama de energía, si dibujamos un diagrama de energía, el LUMO, que es el primer orbital vacío, está energéticamente más alto que el HOMO. El HOMO está más bajo. Este es el último orbital lleno, HOMO, y el de arriba es el primero vacío, LUMO. Bueno, si estos son los orbitales HOMO y LUMO del dieno, van a estar altos energéticamente porque al ser rico hay repulsiones. El dar carga a el dieno hace que esa densidad de carga, esa densidad electrónica provoque repulsiones en él y por tanto eleva la energía del HOMO y el LUMO. El dienófilo, que es pobre, debido al aldehído que está robando carga, tiene estos orbitales HOMO y LUMO más bajos energéticamente. Los tiene más bajos. Este también es el HOMO, ahora es del dienófilo, y aquí tenemos el LUMO del dienófilo. La reacción tiene lugar cuando se produce la interacción del HOMO con el LUMO, y para que esto ocurra tienen que estar energéticamente cercanos. Como podemos ver, el HOMO y el LUMO que quedan energéticamente cercanos son estos dos, HOMO del dieno y el LUMO del dienófilo. ¿Qué ocurre y por qué están energéticamente cercanos? Porque el dieno es rico, tiene sus orbitales altos, el dienófilo es pobre, los tiene bajos energéticamente y por tanto coincide a un nivel de energía similar el HOMO de dieno con el LUMO de dienófilo. Si por ejemplo tenemos dos moléculas que tengan una riqueza similar, tenemos un dieno cuyos orbitales HOMO y LUMO tienen una riqueza parecida a los del dienófilo, pues ¿qué problema vamos a tener? Que el HOMO del dieno está a la misma altura que el HOMO del dienófilo y los HOMOs entre sí no pueden interaccionar. Tiene que ser el HOMO con el LUMO y como vemos energéticamente están muy separados y por tanto la reacción va a precisar mucha energía para que este HOMO y este LUMO se puedan interaccionar y dar lugar al producto de Diels-Alder. Por eso conviene que uno sea rico y otro pobre. El rico tiene sus orbitales altos, el pobre los tiene bajos energéticamente y por tanto el HOMO de una de las moléculas coincide energéticamente con el LUMO de la otra y se puede producir la reacción de Diels-Alder. Bien, este es el concepto que quería aclarar para que sepamos también no solo que uno tiene que ser rico y otro pobre, sino la razón por la que eso es favorable. También es cierto que la combinación contraria es válida. Es la que llamamos la Diels-Alder con demanda inversa, con demanda electrónica inversa, que es pobre el dieno y rico el dienófilo.
cambiando los sustituyentes y ponemos el metóxido al alqueno y el aldehído al dieno, también la reacción funciona muy bien. En ese caso ocurre lo contrario, el dienófilo está alto en energía, sus orbitales están altos y el dieno los tiene bajos, y por tanto también va a quedar a la misma altura, en ese caso el LHOMO del dienófilo con el HUMO del dieno, pero también la reacción puede transcurrir sin mayor problema. Un último detalle que quiero comentar es que no todos los dienos reaccionan, aparte de este factor importante de la pobreza y riqueza. Hay otra cuestión que hace que algunos dienos, por ejemplo, reaccionen mejor que otros. Para que una Diels-Alder tenga lugar, es necesario que el dieno se disponga en conformación S-cis. La conformación S-cis es esta. Tenemos que poder dibujarlo así. Bien, por ejemplo, este dieno cíclico, el 1,3-ciclohexadieno, está en conformación S-cis obligada, o sea, no puede girar, no tiene opción de girar. Aquí sí, aquí hay un equilibrio entre esta conformación y esta otra, en la que un doble gira 180 grados, aquí hay menos repulsión. Esta conformación de aquí tiene estos hidrógenos cercanos que se repelen y por tanto la conformación S-cis es menos estable que la S-trans. El equilibrio conformacional está desplazado hacia la S-trans y no nos vale para la Diels-Alder la S-trans. De todas formas, siempre hay moléculas en conformación S-cis que son las que reaccionan, pero en el caso de este dieno cíclico, la molécula es rígida, no puede girar, no puede disponerse S-trans, está por tanto siempre S-cis y son moléculas muy reactivas. Por ejemplo, estos dienos, que siempre van a estar S-cis, son muy reactivos en la Diels-Alder, dienos cíclicos. Es cierto que hay dienos cíclicos que no reaccionan en la Diels-Alder. Por ejemplo, este dieno que dibujo aquí no nos sirve para la Diels-Alder porque adopta una conformación S-trans y no puede rotar. Este enlace no puede girar, no puede, porque es rígido, es una molécula cíclica. Si no es cíclica puede haber rotación y por tanto esa rotación nos dispone el dieno de esta manera. S-cis y ya puede ocurrir la reacción de Diels-Alder, pero aquí no. Por tanto, este dieno siempre es S-trans, no puede rotar para disponerse S-cis y no reacciona en la Diels-Alder, no tiene reactividad. Otro dieno cuya reactividad es bajísima y muchos libros dicen que no reacciona, o bueno, podemos decir que reacciona lentísimo, es cuando tenemos un dieno con dos sustituyentes voluminosos hacia el interior. No hace falta incluso que sean muy voluminosos, 2 metilos son suficientes. Esos metilos se repelen entre ellos y hacen que el dieno rote, provocan la rotación del dieno. Esto hace que el equilibrio se desplace completamente debido a esa repulsión hacia la conformación S-trans. Apenas va a haber moléculas en la S-cis, poquísimas, y por tanto la reacción de Diels-Alder es lentísima y se podría considerar que no va. Así que, resumiendo, una Diels-Alder, para que funcione bien, una molécula rica, la otra pobre. Normalmente consideramos dieno rico, dienófilo pobre. Son las Diels-Alder de demanda electrónica normal, dieno rico, dienófilo pobre. Tenemos también la demanda electrónica inversa, que es al revés, dieno pobre, dienófilo rico. Y la riqueza y pobreza depende de los sustituyentes. Y después es vital que el dieno se pueda disponer en conformación S-cis. Si no tiene posibilidad de disponerse S-cis, la reacción no funciona. Y cuando hay dos sustituyentes hacia el interior del dieno, que no son hidrógenos, uno de ellos no es hidrógeno, el equilibrio conformacional está muy desplazado totalmente hacia la conformación S-trans y esta molécula reacciona muy mal, o podemos decir que no reacciona. Eso sí, es cuando hay dos sustituyentes voluminosos. Si tenemos uno solo y el otro es un hidrógeno, el equilibrio conformacional, también está desplazado a la derecha hacia la conformación S-trans, pero menos. Va a haber moléculas S-cis que van a permitir que la Diels-Alder ocurra, pero nunca con dos sustituyentes voluminosos porque eso hace que el equilibrio desplace hacia la S-trans. Bien, pues aquí lo vamos a dejar. En el próximo vídeo vamos a ver la estereoquímica de la Diels-Alder, cómo dibujar por fin los sustituyentes en el ciclohexeno que genera la Diels-Alder.